Buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañeros. El día de hoy el equipo número 2 de la materia de control de calidad en el laboratorio clínico les va a exponer sobre el tema de lipemia como interferencia, en donde el equipo está conformado por los alumnos Luis Gerardo Burgos Puga, Vianey Alejandra Sen Arana, Raúl Andrés Zul Ya, un servidor, Marcial Humberto Forrán Pérez, Jesús Alberto Gómez Solís y por último Citlali Rodríguez de la Gala Olvera. Y a continuación pues expondremos el tema lipemia como interferencia. Antes de poder definir lo que vendría a ser la lipemia como una interferencia dentro de los análisis de laboratorio clínico, primero habría que definir lo que es una interferencia y por consiguiente un error analítico. De acuerdo a la Real Academia Española, se define la interferencia como un estorbo, interrupción, intromisión, injerencia, entorpecimiento u obstrucción. Ahora, hablando en lo que es el contexto del laboratorio clínico, podemos aplicarlo como si una interferencia fuera cualquier tipo de anomalía que no nos permita realizar correctamente, bajo lo que son cuestiones de calidad, los procesos de laboratorio de análisis clínico. Esto quiere decir que se ha generado un error de tipo analítico. Consiguiente a lo que es la definición de una interferencia, podemos definir lo que es un error analítico. Dentro del contexto laboratorio, un error analítico se entiende como cualquier diferencia entre el resultado de una prueba, o sea, los valores de lectura obtenidos, contra la situación real del paciente. Se hace así que un error analítico puede entenderse de forma propia y amplia ante cualquier tipo de discrepancia que exista entre los valores que estoy obteniendo contra la realidad de la salud de mi paciente. Parte de estos errores pueden deberse al procedimiento de la medida, aunque para esto existen operaciones ya estandarizadas que garantizan y previenen ese tipo de errores ante lo que son los filtros del proceso de calidad. Sin embargo, cabe destacar que una parte importante de esos errores terminan afectando a las muestras individuales de los pacientes, pues estos bien logran brincar cada uno de esos filtros, causando un error analítico, que más tarde lo mencionaré. Son lo que vendría a ser las tres etapas del proceso de preanálisis, análisis y posanálisis. Ante esto, recientemente se ha sugerido el término de errores irregulares o individuales para la mayoría de estos casos a partir del 2017, dado que pueden aparecer en cualquiera de las fases de este proceso analítico. Krover definió lo que es el error analítico en 2003 como un tipo de error que puede ser categorizado bajo tres tipos. Los errores que dependen del método que estamos realizando, los cuales pueden ser divididos en sistemáticos o aleatorios, los errores dependientes de la muestra. La validación de las pruebas diagnósticas son procesos que debemos incluir en cada uno de ellos para poder evaluarlos y asegurarnos que realmente se traten de errores y que podamos identificarlos como tal. En el caso de lo que son errores dependientes de la muestra o asociados a estos, puede incluir diferentes formas de representarse como un error, desde errores de tipo preanalíticos, como lo que es el deterioro de la muestra, hasta lo que son interacciones exógenas. Muy bien, ahora, debido a que esos errores analíticos pueden presentarse en cualquier momento de lo que es el proceso de laboratorística clínico, o sea, una vez más, preanalítica, análisis y posanalítico, debemos de entender que dentro de la validación de esos procedimientos operacionales de medida, o sea, que garanticen la validez de estos, un aspecto fundamental vendría a ser la evaluación de la especificidad analítica o la autoevaluación, en caso de laboratorista, de qué tanto nos estamos apegando a los procesos estandarizados operacionales. Quiere decir que como tal, este tipo de actividad de crítica es una forma de poder explorar la posibilidad de que exista una interferencia, de que si estoy siguiendo bien el procedimiento para sacar la muestra, si estoy realizando la preparación de la muestra adecuadamente,
si mis equipos están calibrados. Todas esas cuestiones es parte de lo que vendría a ser este análisis propio del laboratorista, hablando ya de pues cuestiones que están al alcance de este. Pues como bien sabemos, también existen la aleatoriedad de los errores. Ahora, pasando a los errores de tipo preanalíticos, bien mencioné, estos se caracterizan porque respecto a los errores analíticos, es que estos no pueden afectar am, lo que es el método de medición, pero sí afectan la concentración real del mesurando, porque son errores que existen antes de la etapa de análisis de la muestra. O sea, de toda la preparación que tiene esto, desde la obtención de muestra, la preparación de de asegurarse que los equipos realmente estén en los valores que yo necesite revisar, de que mis reactivos se encuentren en perfecto estado al momento de realizarlo. Todas esas cuestiones es lo que interviene en la parte preanalítica. Ahora, en las cuestiones sistemáticas, hablamos de que un paciente en concreto es el quien se puede provocar el error sistemático, puesto que este está relacionado con la cantidad del interferente presente, que bien puede ser erróneamente asignado a un cambio del estado de salud del paciente. Y ya finalmente, para finalizar, están las variantes, que bien vendría a ser como un efecto global de la susceptibilidad de los interferentes, dado los distintos procedimientos de medida. Estos procedimientos, debido a la dispersión que tienen pues, del estándar, llegan a hacer la aparición de sesgos, lo que termina siendo reflejado en lo que son variaciones de la práctica clínica entre distintos entornos sanitarios. Y pues bien, dependen mucho del procedimiento de medida que se esté realizando. En lo que son los errores sistemáticos, mencioné la presencia de ciertas interferencias que bien se les denominan interferentes. Un interferente hace referencia a cualquier tipo de sustancia que, como su nombre lo dice, está causando una obstrucción en la lectura real de los valores analíticos. O sea, se están presentando ya sea lecturas falsas o causando falsos negativos al momento de realizar el análisis. Como tal, los interferentes pueden ser de dos caracteres, endógenos o exógenos, de acuerdo al origen de estos. En lo que en general estos pueden ser metabolitos, medicamentos o sustancias utilizadas para algún tipo de tratamiento de alguna patología, sustancias ingeridas y sustancias introducidas en la muestra durante su procesamiento. En el caso de metabolitos, pues podemos ver que estos se generan durante patologías que el paciente está padeciendo, como podría ser la ictericia, la hiperlipemia, o que se estén produciendo para proteínas o el paciente esté bajo hiperglucemia. De igual forma, para lo que son sustancias utilizadas para el tratamiento como medicamentos o bien sustancias ingeridas por el paciente, estas pueden generar algún tipo de aumento en el metabolito o bien una disminución de algún proceso biológico del paciente, haciendo así un falso negativo, donde el paciente no está realmente padeciendo una patología que esté causando este proceso, sino que por la ingesta de algún tipo de sustancia, el paciente esté teniendo este tipo de reacción fisiológica. Y pues finalmente sustancias introducidas en la muestra durante su procesamiento, que como bien sabemos, tomando como ejemplo los tubos de EDTA, estos tienen anticoagulantes o bien algún tipo de conservante que se le está añadiendo a la muestra o componente del contenedor donde se encuentra la muestra. Bien sabemos que una mala práctica puede hacer que la sangre termine coagulándose o hemolizándose, y esto no nos conviene de ninguna forma porque pues estaríamos echando a perder nuestra muestra, causando que pues el proceso que tengamos no sea un proceso aceptable en los estándares de calidad. En la cuestión de los mecanismos de interferencia, estos están en relación a los procedimientos de medida y la frecuencia que esos tienen de presentarse de acuerdo a su carácter que tienen, pueden ser una interferencia química, en detección, física
o bien no específica o inespecífica. En lo que son los efectos químicos, el interferente es quien afecta algunas de las reacciones de medida por similitud con alguno de los sustratos o enzimas que se estén utilizando. En lo que son las interferencias por la detección, es que el interferente, la sustancia que está interviniendo en la lectura, tiene propiedades muy similares a la que se está mesurando. Para lo que son los efectos físicos, es donde se provocan cambios en cualquier tipo de característica física que llegue a tener esto, como vendría a ser la viscosidad, la fuerza iónica, u otras propiedades que pueden modificar la matriz o alterar la proporción del solvente. En este caso, un ejemplo puede ser como ocurre en el caso de la presencia de una cantidad enorme de lipoproteínas que pueden llegar a disminuir la cantidad que obtiene la muestra de agua. Finalmente, hablando de las inespecíficas, es donde el interferente se asemeja al mesurando y es detectado como un mesurando de una manera errónea. Tomando como ejemplo está el caso de las reacciones antígeno-anticuerpo, y esto se trataría de una reacción cruzada con algunos de los componentes que se presentan. Continuando con lo que es la clasificación de interferencias, podemos decir que de las interferencias hay una clasificación pragmática de 2019 de acuerdo a Saninoto, y esto es dependiendo de la detectabilidad que tienen estas. Pueden definirse de tipo 1 o 2, siendo las de tipo 1 detectables por el aspecto de la muestra, si esta está hemolizada, ictérica o lipémica, o bien del tipo 2, en las que el aspecto de la muestra no se afecta. Quiere decir que como tal podemos ver a la muestra normal, un suero normal, pero realmente existe algún tipo de alteración dentro de esta. La extensión del uso de los índices séricos en la mayoría de las plataformas analíticas habituales es como se permite detectar de forma sistémica las muestras sospechosas de interferencia de tipo 1. O sea, estos valores son los que nos permiten decidir por medio de criterios de que si estas muestras pueden ser consideradas como ictéricas, lipémicas o hemolizadas. En el caso de las interferencias de tipo 2, tienen una prevalencia poco estudiada, de menor frecuencia a las de tipo 1, pero son importantes a considerar porque además pueden llegar a ser mucho más frecuentes en un ámbito hospitalario donde la repercusión del error puede ser mucho mayor en lo que es la toma de decisiones, mientras más riesgosos llegue a ser la sensibilidad del paciente que se está tratando. Y además hay que tomar en consideración que estas, como no son físicamente evidentes en la muestra, el laboratorio debe encargarse de desarrollar estrategias para detectarlas mediante comparación de resultados previos del paciente. Que bien, esto entra en lo que es el seguimiento de los estudios de laboratorio del paciente, donde se va buscando, en caso de una lectura bastante extraña o algo que llame atención al personal, va a lo que es el registro clínico del paciente y se van revisando laboratorios anteriores para poder cerciorarse de que se trate de algún tipo de anomalía y que no sea algún deterioro que ponga en peligro al paciente. Y bien, es por esta misma razón que se realiza la incorporación de la información sobre tratamientos dentro de las estrategias de laboratorio, o bien ingesta de posibles interferentes al proceso de verificación de resultados. Una vez que hemos definido correctamente lo que es un error analítico, retomando la diapositiva anterior, los errores de tipo 1 son en los cuales se puede discernir la muestra, siendo los más comunes las muestras ictéricas, hemolizadas, y la que nos importa, las lipémicas o las de suero lipémico. Como tal, la lipemia hace referencia a una turbidez en nuestra muestra. Eso es debido a una elevada concentración de partículas lipoproteicas, las cuales están caracterizadas por tener un diámetro bastante grande, y esto ocasiona un fenómeno físico, el cual es la dispersión de la luz. Dado el tamaño de estas partículas lipoproteicas, la dispersión de la luz será menor y por lo tanto la muestra se verá más concentrada o oscurecida. La frecuencia con la cual esto suele suceder es entre un 0.5% a un 2.5%, y se cree que el error más común
o la razón más común, mejor dicho, es debido a que el paciente no ha realizado el ayuno correctamente, haciendo que pues su nivel de triglicérido se vea bastante más fuerte en lo que es la extracción de la muestra. Este exceso de lipoproteínas suele interferir en bastantes resultados bioquímicos debido a que estas mismas intervienen en una gran cantidad de mecanismos biológicos, pero no obstante, este exceso igual de lípidos ocasiona la profunda dispersión de la luz en todo el espectro visible, que bien es lo que he mencionado, donde a mayor cantidad de estas lipoproteínas y mayor diámetro que tengan, mayor será la cuestión de oscurecimiento en la muestra. Ahora, la lipemia como una interferencia se refiere a que, pues, por la misma turbidez que caracteriza a este tipo de sueros, es que estamos hablando de una interferencia preanalítica bastante común en el laboratorio clínico, en la etapa de lo que es la conservación de la muestra y la preparación de esta. Los sueros sanguíneos con altas concentraciones de lipoproteínas son muy ricas en triglicéridos y esta misma razón hace que se enturbien bastante rápido, ocasionando interferencia espectral en los métodos donde se utiliza el espectrofotómetro. En sí, la lipemia absorbe y dispersa la luz a diferentes longitudes de onda, siendo así que además puede reducir la refracción acuosa del suero sanguíneo y por la naturaleza hidrofóbica de los triglicéridos puede llegar a retener en su interior analitos reactivos o productos de la reacción, lo cual llega a ocasionar lecturas falsas en lo que es el análisis. Como bien mencioné anteriormente, la principal razón por la cual se cree que estos sueros llegan a ocurrir en los laboratorios es que es debido a que el ayuno del paciente no tuvo el suficiente tiempo, pero igual se pueden presentar de acuerdo a ciertas condiciones clínicas, como vendría a ser una diabetes mellitus, una pancreatitis, o bien si el paciente se le ha administrado recientemente una nutrición parenteral, o en el caso de ciertos fármacos como el propanolol, los glucocorticoides, antivirales, etcétera. Cualquier fármaco que llegue a tener cierta actividad, cierto efecto sobre la actividad metabólica de los triglicéridos. Finalmente tenemos lo que es la composición del suero lipémico. Bien se ha mencionado que una muestra lipémica se caracteriza por ser bastante rica en lipoproteínas. De forma regular, las muestras de suero, un suero normal, tiene 93% de agua y 7% de una fase sólida. Este 7% comprende tanto lípidos y proteínas. Cuando hablamos de una muestra lipémica, hablamos donde ocurre un desplazamiento de volumen, donde la fase acuosa se reduce y por tanto la fase sólida, todo lo que comprende los lípidos y las proteínas, se ve incrementada. Que bien, esto va a ocasionar la turbidez de la muestra, la formación de esta como capa grasa cerosa arriba del suero. Y finalmente, una estrategia que se presenta para poder evitar este tipo de, pues, de errores en la muestra vendría a ser el empleo de metodologías donde la determinación al momento de concentrar electrolitos no dependa de la proporción agua-sólido y la medición se realice en muestras no diluidas como una metodología de electrodos selectivos. Este efecto, que se conoce como efecto de exclusión de electrolitos, es muy marcado para lo que es el sodio por la concentración a nivel plasmático que tiene. Tenemos que el mecanismo de acción de la lipemia se compone por los sueros sanguíneos con altas concentraciones de lipoproteínas ricas en triglicéridos, los cuales se pueden enturbiar y pueden ocasionar interferencia espectral en todos los métodos que utilizan la espectrofotometría. Tenemos que la lipemia puede absorber y dispersar la luz a diferentes longitudes de onda, sumando que también tiene la posibilidad de reducir la fracción acuosa del suero sanguíneo y por su naturaleza hidrofóbica puede retener en su interior analitos, reactivos o productos de la reacción. Después de esta introducción sobre los mecanismos de acción de la lipemia, hablaremos como tal de los distintos tipos
de mecanismos que existen. Bueno, después tenemos que estas interferencias producen errores al medir las magnitudes bioquímicas, lo que puede llevar a diagnósticos equivocados y por consiguiente llevar a la suministración de tratamientos innecesarios, los cuales el paciente no necesita por nada del mundo, o que el paciente pueda tener probabilidades de salir muy afectado con el tratamiento innecesario. De igual forma, a modo de ejemplo, tenemos a la derecha de la diapositiva una imagen que fue tomada por un compañero que está haciendo su servicio social actualmente. Bueno, ese compañero me pasó esta imagen y quería compartírselas aprovechando el tema. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos el gran ejemplo de cómo son muestras lipémicas. Tenemos a las primeras dos muestras, comenzando de izquierda a derecha. Las primeras dos muestras se ven un poco más turbias, un poco con mayor densidad, tal vez un poco gelatinosas, a comparación de la tercera muestra, la cual se ve un poco más transparente, menos turbia, con menor densidad, a comparación de las primeras, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo es que la lipemia puede observarse. Las interferencias más comunes que suele producir la lipemia están compuestas de 3 mecanismos principales variados y otros menos comunes, pero que de igual forma afectan a las distintas magnitudes bioquímicas. De primeras tenemos a la interferencia espectral, donde la lipemia tiene la capacidad de despertar todo espectro visible, desde los 300 a los 700 nanómetros, que es donde los métodos se basan en la lectura de longitudes de onda, los cuales son los más afectados debido a que la absorbancia es más alta en esa parte del espectro. Se genera una interferencia espectral porque se absorbe y dispersa la luz en un amplio rango de longitudes de onda. Tenemos que la cantidad de luz es absorbida por cada partícula de lipoproteína, donde es inversamente proporcional a la longitud de onda. Y por último tenemos que la interferencia espectral es considerada como la interferencia más común cuando hablamos de lipemia. También tenemos a la interferencia del efecto de desplazamiento de volumen. Tenemos que tanto el suero como el plasma están compuestos aproximadamente de un 92% de fase acuosa y solo de un 7% de fase sólida, donde en las muestras lipémicas la fase acuosa disminuye y la medición de la concentración de los componentes que se distribuyen en esa fase, tales como los electrolitos, se infraestima. Tenemos que la fracción acuosa del plasma puede disminuir como consecuencia del elevado volumen de la fracción lipídica, lo cual originaría valores bajos en la concentración de diversos constituyentes. Bueno, ahora tenemos como siguiente mecanismo la falta de homogeneización en la muestra, lo cual es producido por la diferencia en la densidad de las partículas de la muestra de suero o plasma. Tenemos que tras la centrifugación de la muestra, los kilomicrones y VLDL tomarán lugar en la parte superior del tubo por su baja densidad, y los demás constituyentes se distribuirán según su polaridad. Tenemos que los componentes hidrófobos en la fase lipídica se encontrarán, la cual es la parte superior del tubo, y los hidrófilos en la fase acuosa, la cual es la parte inferior del tubo. Tenemos que los lípidos, por su naturaleza hidrofóbica, pueden disolver en su interior analitos, reactivos o productos de la reacción, lo cual ocasionaría errores en algunas magnitudes, porque en la fase lipídica se analizan las muestras con los analizadores. Esto debido a que si los analizadores tocan el fondo, pues puede haber errores, entonces mayormente el análisis se hace en la parte superior. Bueno, continuando, tenemos que existen otros mecanismos de interferencia menos frecuentes. Ahora presentaremos cada uno de ellos, en donde tenemos de primeras que el exceso de lipoproteínas en la muestra de suero puede afectar las magnitudes biológicas medidas por interacciones físicas y químicas.
que es donde los métodos electroforéticos suelen verse afectados. También tenemos que las lipoproteínas tienen la capacidad de afectar la reacción antígeno-cuerpo, esto debido a que bloquean los sitios de unión de los anticuerpos, generando así interferencias en inmunoensayos. También tenemos que los neutrófilos pueden presentar alteraciones morfológicas debido a la lipemia, donde estas alteraciones pueden aumentar el tamaño, presentar desgranulación y vacuolación citoplasmática. Esto hablando de los neutrófilos, claro. Tenemos también que la alta concentración de triglicéridos podría modular la señalización celular, lo cual aumentaría su activación, adhesión y permeabilidad en la membrana. Por último, tenemos que en métodos que utilizan la impedancia o el método óptico para el recuento de leucocitos y plaquetas totales, estos podrían verse elevados falsamente, debido a que las lipoproteínas poseen un alto índice de refracción que podría ocasionar señales anormales en los canales de plaquetas y de leucocitos. Y eso sería todo de mi parte. Continuando con nuestra exposición, vamos a ver en este punto sustancias que se utilizan para causar lipemia. Esta interferencia, como ya hemos mencionado antes, esta se debe investigar comparando el método a estudio con un método no afectado por dicha interferencia. Recordemos que los fabricantes de reactivos, estos son responsables de realizar estos estudios de interferencia para proporcionar un límite de error máximo admisible. Entonces esto se logra a través de estos estudios, de estos ensayos que se realizan, y se realizan por diferentes procedimientos, principalmente agregando lípidos artificiales que intentan simular la turbidez de los lípidos endógenos, o también se puede realizar una extracción de lípidos en muestras lipémicas de pacientes a través de la ultracentrifugación, que vamos a mencionar un poco más adelante, pero que esa también, que existen diversas matrices a lo largo de todos estos estudios, es un poco complicado optar por este último punto. La mayoría de los proveedores de reactivos pues utilizan intralipid para simular la lipemia en muestras de suero, una emulsión lipídica para perfusión intravenosa que contiene aceite de soja purificado, fosfolípidos de huevo purificados y glicerol. Además, consideran la interferencia significativa como el resultado de la medición de la magnitud biológica antes y después de añadir una concentración determinada de lípidos artificiales, pues esta se desvía un 10%. El intralipid consiste en liposomas ricos en fosfolípidos y kilometrones artificiales ricos en triglicéridos de 200 a 600 nanómetros de tamaño. Entonces, si esto los comparamos con partículas de VLDL, vamos a notar que son más grandes, y también vamos a ver que está en un rango de tamaño más pequeño que los kilometrones. Además, podemos mencionar que el índice de refracción de los intralípidos, en este caso el intralipid, difiere del de las partículas de lipoproteínas. En consecuencia, las muestras enriquecidas con intralípidos pueden no mostrar los mismos efectos que las muestras de los pacientes lipémicos. Otro tema importante para destacar son las sustancias que ayudan a eliminar la lipemia. En la mayoría de los casos, la lipemia se puede eliminar de la muestra y la medición se puede realizar y se obtiene una muestra clara y sin interferencias. Esto se logra añadiendo diversas sustancias o realizando varios procedimientos para obtener esta muestra clara y sin interferencias. Entre los métodos que nosotros podemos destacar está el método de centrifugación, donde las muestras se ultracentrifugan a 100.000 y 2 millones de veces por encima de la fuerza de gravedad. Esto permite obtener una separación de lipoproteínas de elevado tamaño, kilometrones, en muestras de suero plasma realizando estas centrifugaciones, ¿ok? Entonces, este es el único método que no se añade una sustancia como tal, pero es importante mencionar que también ayuda para el proceso de obtener pues estas muestras claras y sin interferencias en un caso de lipemia. En los métodos de extracción
estos podemos ver que se pueden realizar con solventes polares, como por el ejemplo el 1,1,2 triclorotrifluoroetano, que se utiliza pues en estos procesos también de extracción. Y un polímero muy comercial es el Lipoclear, que es un polímero no iónico que se ha utilizado mucho en el laboratorio clínico para el aclaramiento de muestras lipémicas. Muy bien. Al momento de adicionar una sustancia exógena a la muestra, esto puede causar interferencias en la medición de las magnitudes bioquímicas, como es el caso de las concentraciones de proteínas, calcio y aspartato aminotransferasa. Entonces, es importante mencionarlo, esto con el 1,1,2 triclorofitruoroetano. También se ven afectadas las proteínas albúmina y calcio cuando se tratan las muestras con este polímero Lipoclear. Otro método que también se utiliza para este punto de la eliminación de lipemia en las muestras, pues podemos mencionar el método de dilución o reemplazo. La dilución de muestras de suero plasma para la eliminación o la disminución de la concentración de un interferente puede ser un método adecuado, sobre todo para la medición de aquellas magnitudes analíticas que son lipófilas y su distribución en la fase lipídica es importante. Entonces, es importante mencionar que la muestra debe ser diluida a un factor de dilución suficiente para disminuir el índice de lipemia, pero también que tiene que ser por debajo del límite de interferencia de las magnitudes bioquímicas en cuestión, para no disminuir más abajo del límite de cuantificación de dichas magnitudes interferidas. El reemplazo isovolumétrico del plasma como diluyente isosmótico representa un método adecuado para la disminución de las interferencias en el caso de las muestras de hematimetría. Pese a ello, también hay que tener presente que estos pueden producir resultados erróneos al arrastrar parte de las células en este reemplazo. Entonces sí es importante tener este último punto en cuenta. También podemos mencionar a los métodos de medida alternativos, que en este caso son la potenciometría directa o la amperometría, que son métodos presentes en algunos analizadores de gases. Se pueden utilizar para la medición de iones o creatinina respectivamente. También tenemos las magnitudes hemostasiológicas con el tiempo de protombina, el tiempo de tromboblastina parcial activada. Se puede medir por métodos de detección del coágulo electromecánicos. También para la concentración de hemoglobina, algunos analizadores hematimétricos disponen de una segunda tecnología que permite realizar el cálculo estimado de la concentración de hemoglobina a partir de un algoritmo derivado, que es el último de los dos métodos que también se mencionan. También el inconveniente de esta tecnología es que en algunos casos no está aprobada para su uso clínico. En cuanto a los ejemplos de los mensurandos que se ven afectados por la lipemia como interferencia, comenzamos explorando los desafíos asociados a la interferencia espectral. En pruebas de laboratorio se suele utilizar espectrofotometría para medir concentraciones de sustancias mediante la absorción de la luz. Es aquí donde las lipoproteínas presentes en muestras lipémicas pueden dispersar la luz por la turbidez, generando así un aumento aparente en la concentración de sustancias como lo son triglicéridos y la bilirrubina. En otro escenario que debemos de considerar es la interferencia por efecto de desplazamiento de volumen. En este tomaremos como ejemplo los electrolitos como pueden ser el calcio, el sodio o el potasio, que estos se distribuyen en la fase acuosa del suero o el plasma. Como se vio anteriormente, esta fase se ve reducida debido a la lipemia. Por lo tanto, la cantidad medida de estos electrolitos se ve disminuida, alterando así la lectura y presenta desafíos adicionales en la interpretación de los resultados. Finalmente abordaremos la interferencia provocada por la falta de homogeneización de la muestra. En el área de química clínica, componentes hidrófilos como el HDL o el ácido úrico tienden a ubicarse en la parte inferior del tubo después de la centrifugación. Esto es debido a su mayor densidad. Si no se realiza una homogeneización adecuada de la muestra posterior al procedimiento antes mencionado, las mediciones resultantes se van a ver inferiores a la concentración real de estos componentes. Continuando con el análisis,
Sobre las mediciones que se ven afectadas por la lipemia como interferencia, ahora exploraremos algunos ejemplos específicos, destacando cómo diversos métodos se ven afectados por la presencia de lipoproteínas en las muestras de suero, empezando examinando los métodos electroforéticos, donde aquí se observa una acumulación de lipoproteínas en muestras de suero. Esta acumulación puede influir significativamente en los resultados de estos métodos, siendo crucial comprender cómo afecta la precisión de nuestras mediciones. En cuanto a los inmunoensayos, en estos las lipoproteínas pueden inferir en la reacción antígeno-anticuerpo, y este es un fenómeno que plantea desafíos adicionales en la interpretación de los resultados, subrayando la importancia de abordar la interferencia a nivel molecular. En cuanto a métodos ópticos, tenemos varios ejemplos, como el recuento de leucocitos totales y de plaquetas. La presencia de lipoproteínas puede llevar resultados falsamente elevados. Esto se ve en un alto índice de refracción que tienen las lipoproteínas, impactando así directamente en la medición de estas células sanguíneas. Asimismo, la interferencia por lipemia puede generar alteraciones morfológicas en la población de neutrófilos y afectar también la definición de los bordes de eritrocitos, viéndose borrosos en los frotis de sangre. Estos cambios morfológicos son cruciales para entender cómo la lipemia puede tener un impacto más allá de las mediciones cuantitativas. Finalmente, en métodos espectrofotométricos se destaca la posibilidad de obtener resultados de hemoglobina falsamente elevados en presencia de triglicéridos en concentración por encima del límite establecido. Esto recalca la necesidad de considerar la influencia de la lipemia en distintos métodos analíticos. En conclusión, estos ejemplos ilustran cómo la interferencia por lipemia puede manifestarse en diversos métodos de análisis clínico, afectando la fiabilidad y precisión de nuestras mediciones. Es imperativo tener en cuenta estas interferencias para garantizar la calidad de resultados en la práctica clínica. Bueno, como ya vimos a lo largo de la presentación, las fuentes de interferencia más frecuentes en el laboratorio clínico se denominan índices séricos, que miden la presencia interferente en las muestras como lo es la hemoglobina, bilirrubina y turbidez debida principalmente a la lipemia. Estas pueden causar errores en la interpretación de los resultados de diversas magnitudes biológicas. Y bueno, la lipemia o índice lipémico se define como la turbidez de la muestra causada por la acumulación de lipoproteínas, principalmente lipoproteínas de muy baja densidad, que son las llamadas VLDL y kilomicrones, es decir, partículas compuestas por un alto porcentaje en triglicéridos. Esta turbidez es importante mencionar que generalmente se observa en muestras de suero o plasma con concentraciones de triglicéridos superiores a 300 miligramos sobre decilitro. Y bueno, las lipoproteínas presentan una alta heterogeneidad de tamaño y no todas contribuyen por igual a la turbidez, es decir, mientras más grande sea, pues más índice lipémico va a tener la muestra o mayor turbidez. Los kilomicrones son las partículas lipoproteicas de mayor tamaño, van de 70 a 100 nanómetros, y las que más turbidez causan en la muestra. Las lipoproteínas de muy baja densidad, que son las VLDL, existen en 3 clases de tamaño. Está el pequeño, que va de 27 a 35 nanómetros, el intermedio de 35 a 60 y el grande de 60 a 200. Es importante mencionar que solo las VLDL intermedias y grandes pueden producir turbidez. Las lipoproteínas de alta densidad HDL, que van de 6 a 12.5 nanómetros, y lipoproteínas de baja densidad LDL de 20 a 26, no producen turbidez en la muestra. Y bueno, es importante siempre señalar que la presencia de altos niveles de lipemia en la sangre puede indicar un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. En general, los profesionales de la salud utilizan esta información para evaluar el perfil lipídico de un individuo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del procedimiento de detección de índices de lipemia. Ya hablamos un poco de lo que es el índice de lipemia y ahora voy a hablar de cómo es el procedimiento para detectarlo. Este índice se mide en unidades de lipemia que son lineales hasta 2000 miligramos sobre decilitro y está basado en el comportamiento óptico de intralipid. La mayoría de los proveedores de reactivos utilizan intralipid, que es esta botellita que vemos en la imagen de la diapositiva, y es un reactivo para simular la lipemia en muestras de suero. Esta es una emulsión lipídica para perfusión intravenosa que básicamente contiene aceite de soya purificado, fosfolípidos de huevo purificados y glicerol.
y se considera como interferencia significativa cuando el resultado de la medición de lipemia se desvía un 10% antes y después de añadirle una concentración determinada de los lípidos artificiales o del intralipid. Y bueno, importante mencionar que como parte del control de calidad interno, es de importancia que los laboratorios clínicos mantengan medidos los índices séricos y sean considerados en los resultados de los pacientes. Como principal método tenemos al método visual. En este caso, pues sigue siendo una forma ampliamente utilizada y es de bajo costo y también es rápida. Consiste en obtener una muestra de sangre, centrifugarla para separar el suero de los elementos celulares sanguíneos y examinar la presencia de lipemia que se manifiesta como una turbidez en el suero, dándole un aspecto lechoso o cremoso, como ya vimos en las imágenes anteriores. Se puede comparar la apariencia de la muestra con un suero estándar claro y libre de lipemia, lo que ayuda a identificar cualquier diferencia en la claridad. Sin embargo, este procedimiento visual es subjetivo, arbitrario y para el día de hoy ya no es suficientemente sensible, por lo cual existen otros métodos. También tenemos otro procedimiento que viene siendo la medición de la concentración de triglicéridos. Es una alternativa a la detección visual y sería la medición de la concentración de triglicéridos como evaluación del grado de lipemia o turbidez, que algunos laboratorios pues actualmente lo utilizan o consideran que pues si hay un alto grado índice de triglicéridos pues evidentemente hay lipemia. Pero esta estimación tiene sus inconvenientes. El grado de turbidez no se correlaciona con la concentración de triglicéridos, ya que la proporción de triglicéridos puede ser diferente según el tipo de lipoproteína presente en la muestra, como las que ya vimos. Otro método de detección es el método automatizado. La medición de los índices séricos se realiza a partir de lecturas de absorbancia y cálculos a partir de esta, obteniendo de esta manera los niveles de ictericia, hemólisis o lipemia presentes en la muestra de suero o plasma. Algunos métodos utilizan una solución de cloruro de sodio al 0.9% como reactivo y realizan lecturas de absorbancia a diferentes longitudes de onda para calcular el índice de lipemia. En estos casos, las fórmulas de cálculos incluyen correcciones para compensar la superposición espectral. Las lipoproteínas dispersan la luz alrededor de los 700 nanómetros y por ello esas longitudes de onda es la que se emplea para cuantificar el grado de lipemia. Sin embargo, existe una variabilidad entre los distintos fabricantes en cuanto a las longitudes de onda utilizadas. Por lo general utilizan de 2 o más longitudes para la determinación de lipemia. Ejemplo de ello puede ser el sistema Beckman Series, el cual utiliza 660 y 800 nanómetros para la determinación. Existen otros ejemplos como el Cobas Series, el analizador Architect de Abbott y, por ejemplo, los analizadores de Werfen, que utiliza las 3 absorbancias de 405 nanómetros, 535 nanómetros y 671 nanómetros para determinar los grados de lipemia que pueden estar presentes en la muestra. Este método de detección de lipemia tiene como ventaja el ser de bajo costo, ser un procesamiento rápido de muestras y así como brindar una mayor consistencia en los resultados finales. Los métodos automatizados facilitan la detección de lipemia en la determinación de magnitudes hemostasiológicas, pues algunos analizadores están equipados con un módulo preanalítico que detecta la presencia de lipemia en las muestras. Cuando el índice de lipemia excede el umbral definido para una determinada magnitud, los analizadores emiten una alarma. Hay casos donde se requiere el conjunto del método visual, pues hay analizadores que no van a contar con el módulo preanalítico. Sin embargo, son capaces de emitir una alarma de sospecha por lipemia, requiriendo de esta manera una verificación visual. Por otra parte, el método para la determinación de lipemia en sangre total es difícil. Por ello se recurre a la concentración de hemoglobina corpuscular media como índice más sensible para su presencia, de manera que la concentración de hemoglobina corpuscular media mayor a 36 miligramos sobre decilitro puede ser debido a la presencia de lipemia que produce un aumento en la concentración de la hemoglobina.
Para ello, es necesario haber descartado antes otras posibles causas de este aumento, las cuales pueden ser debido a la anemia hemolítica o a la presencia de aglutininas. Como se ha mencionado anteriormente, las muestras sanguíneas con lipemia pueden ocasionar interferencia espectral en los métodos que usan espectrofotómetros, como lo son, por ejemplo, en la medición de bilirrubina, creatina, creatinina, colesterol. También se puede afectar en la medición de hemoglobina, presentando un falso incremento debido a la turbidez generada por la lipemia. También afecta a los índices eritrocitarios que van a depender de la medición de la hemoglobina, como lo es la hemoglobina corpuscular media y su concentración. También va a afectar la medición de hormonas esteroideas por falta de la homogenización de la muestra. De igual manera afecta la medición de factores de coagulación, como lo son el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina. La lipemia también va a afectar la determinación de mensurados en los métodos electroforéticos y algunos inmunoensayos, como por ejemplo afecta la determinación de proteínas séricas, como son la albúmina o globulinas, y también va a afectar la determinación de anticuerpos y proteínas antigénicas, pues como se ha mencionado anteriormente, la lipemia va a interferir en la unión de anticuerpos a los antígenos.